buenas tardes a usted, doña Katia, y a todas las personas que hoy nos acompañan. Como siempre, un privilegio poder compartir en estos espacios que nos brinda la Escuela Judicial y entonces estoy realmente agradecido con todos ustedes que están aquí y principalmente con doña Katia que me invitó a esta actividad. Además, tengo que agradecerle la paciencia que tuvo porque se había pensado en hacer esta actividad hace algunos meses y yo no podía. Y en vez de buscar a otra persona, pues me hizo el honor, ¿verdad?, de darme el compás de espera para esta nueva fecha. Entonces, muchas gracias a doña Katia y a la escuela por esta invitación eh, que nos hace que nos reunamos hoy por acá. Eh, También quiero agradecer de antemano, desde ya, la colaboración que me brindaron algunas personas para poder venir a conversar de este tema con ustedes. Eh, en algunas ocasiones uno, digamos, prepara un trabajo y luego lo expone, pero en esta yo sentía la necesidad de hacer consultas y con toda generosidad, doña Maureen Solís me facilitó un trabajo que ella había presentado en la revista judicial. Doña María Esther Brenes, estuvimos conversando ayer sobre pronunciamientos y cuestiones de estas que hemos conocido. Don Robert Camacho también, ¿verdad? Entonces ahí compartimos impresiones. Y hoy, digamos que es el resultado de todos estos esfuerzos que se hicieron, ¿verdad? Para que ellos me dieran información, ¿verdad? Es que hoy pues puedo compartir con ustedes. Entonces realmente estoy muy agradecido con esas colaboraciones. Pues bien, vamos a comenzar. En realidad creo que el desarrollo del tema no es tan extenso como para cubrir la hora y media que está programada para esta actividad. Esa es mi impresión preliminar, ¿verdad? Creo que se hará muy interesante y muy valioso, más bien cuando ya comencemos con preguntas o con interacción, ¿verdad? Las preguntas por escrito o con la interacción a través de la pantalla, ¿verdad? Ya con cámara y video, porque como suele pasar, ¿verdad? Surgen una gran cantidad de inquietudes, ¿verdad? Y es bueno que las podamos compartir y tratar de comentar, ¿verdad? Pues bien, vamos a comenzar con el título, ¿verdad?, de esta actividad, porque comienza con una frase muy contundente, un mandato convencional, ¿verdad? De alguna forma, ¿verdad? Eh, Hemos estado pensando, ¿verdad?, que la Corte Interamericana ha emitido pronunciamientos donde nos obligan a actuar con la debida diligencia, ¿verdad? En los casos en que está en riesgo o que ya se ha perpetrado, ¿verdad?, algún daño a víctimas, ¿verdad?, en distintos escenarios, ¿verdad? Y que es la Corte la que nos ha dicho esto. En realidad, es cierto, la Corte lo ha dicho, ¿verdad? Pero no lo ha dicho porque a ella se le ocurre, sino que lo que la Corte ha hecho es enfatizar en que esto es una orden que ha dado la Convención, Belén do Pará, la Convención para sancionar, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y además, ¿verdad? La propia Corte ha hecho mención, ¿verdad?, de otros instrumentos, de otros sí, instrumentos, esa es la palabra, ¿verdad? Manuales y otras cuestiones que existen que nos dicen cómo es que se hace, en qué consiste esta debida diligencia. Eh, yo debería partir entonces de que no es la Corte a la que se le ocurre, sino que es la Convención que nos habla de este deber. Pero con mucho orgullo, ¿verdad? También tengo que decir que la Constitución nuestra, haciendo acopio, digamos, de lo que había dicho la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en 1948, la Constitución nuestra en el 49, introduce también en el artículo 51 un deber del Estado de proteger no solo a la familia como
bloque, como un conjunto de personas, sino que nos establece un mandato de proteger a las madres, de proteger a los niños y a las niñas, de proteger a las personas con discapacidad, de proteger a las personas adultas mayores. Casi que quedamos por fuera solo los hombres entre 18 y 65 años, ¿verdad? Porque hay que proteger por mandato convencional específico a todos estos grupos vulnerables. Entonces, el marco del deber que tenemos para proteger a las víctimas es muy, muy robusto, ¿verdad? Tenemos la Constitución, tenemos la Convención Belén do Pará, que son de las cosillas, de las pocas cosas que tengo pensado leer, ¿verdad? Para que no poner en mi boca lo que yo interpreto, sino lo que dicen las normas. Y el desarrollo tan bueno, ¿verdad?, que ha hecho la Corte Interamericana en varias sentencias, ¿verdad? El título de siguiendo con el título de esta charla, ¿verdad? Es el mandato convencional de la debida diligencia reforzada, digamos, según la última sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me asusté cuando vi eso de que era la última, ¿verdad? Porque yo tenía, digamos, las referencias de algunas y la última que yo tenía en mi memoria es la del caso de Angulo Rosada contra Bolivia, y pensé, ¿será que hay una nueva, verdad? Porque el título no lo pone en la actividad. Y no, por lo menos de la verificación que hice con las fuentes que ya les conté, ¿verdad? Coincidimos en que esa sí es la última que emitió la Corte, pero no es la primera, ¿verdad? Entonces, conviene hacer una mención de antecedentes, asuntos que existieron antes de la sentencia de Angulo Lozada, que esa es la que vamos a hablar un poquito más detallado, ¿verdad? Entonces, este marco es como el que estoy proponiendo para ir desarrollando, ¿verdad? El deber constitucional, las normas convencionales, el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana sobre estos temas. ¿Y el desarrollo de qué? De la debida diligencia, ¿verdad? ¿Qué es la debida diligencia? Uno se pone a pensar muchas veces que cuando estamos en este mundo de leyes y de sentencias de tan altos tribunales y de normas de tan alto rango, estamos hablando de unas cuestiones complicadísimas, ¿verdad? Que no es para el común entenderlas y desarrollarlas, ¿verdad? Y asimilarlas. Y realmente, bueno, yo siempre he estado convencido de que todo el mundo jurídico, todo lo que rodea el mundo jurídico, tiene destinatarios específicos, que son las personas. Y entonces deberíamos manejarnos con un lenguaje bastante sencillo, porque las cosas en realidad son sencillas. Entonces yo trataría como de decirles, vean qué vacilón, con esto terminamos la conferencia. ¿Qué es la debida diligencia? Hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? Si entendiéramos eso, ¿verdad? Podríamos desarrollar las intervenciones de los distintos actores del Estado de una manera muy sencilla, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer. Eh, pero, como siempre pasa, ¿verdad? No es tan fácil, no es tan sencillo llevar este enunciado tan simple, hacer lo que hay que hacer, en un marco, digamos, de respeto de derechos, del respeto al debido proceso. La propia Corte, ahorita lo vamos a mencionar, lo ha dicho, ¿verdad? Entonces no es que es hacer lo que sea, lo que haya que hacer cuando yo quiera hacerlo en el escenario que yo lo quiera hacer, aunque no me corresponda, aunque no me toque, o aunque pueda exceder en mis intenciones, ¿verdad? De cumplir con una protección a costa de cualquier cosa. Voy a ver si me voy a entender a partir digamos, de lo que vamos a ir viendo a continuación. Doña Mauren Solís define la debida diligencia en esta obra, en este artículo que ella escribe en la revista judicial, trayendo a colación lo que ya había escrito en la ley que ella desarrolla, digamos, el desarrollo que ella hace en la ley contra la violencia doméstica. Y entonces dice doña Maureen que la debida diligencia implica necesariamente la investigación en un plazo razonable, desarrollada como deber jurídico propio, contextualizada, inmediata,
fáctica y probatoriamente exhaustiva, oficiosa, propositiva y oportuna, generada por autoridades competentes e idóneas, revestidas de permanente independencia e imparcialidad, garantizando la plena participación de víctimas y familiares, así como el dictado de resoluciones oportunas y efectivas, pues la ejecución es la expresión del derecho fundamental a la eficacia material de una sentencia. Muy completa esta definición que nos da doña Maureen, porque nos va orientando desde ella, ¿verdad?, a que tenemos marcos de acción diferentes. El Estado tiene que proteger a la familia, a las madres, a niños, niñas y adolescentes, a adultos mayores, a personas adultas mayores y a personas con discapacidad. Eso está clarísimo. Pero no es que cada funcionario del Estado tenga que hacer un abordaje completo. Hay cosas que le corresponden a la sede administrativa, hay cosas que le corresponden a la sede judicial, bueno, sede administrativa o instituciones autónomas, ¿verdad? Hay cosas que le corresponden a la sede judicial, dentro de la sede judicial, o tal vez en la organización que nosotros tenemos, porque con mucho placer veo que se ha conectado personas de El Salvador. Y entonces, a quien les guardo un gran aprecio también, porque hemos podido compartir en clases por allá. En Costa Rica, dentro de la organización que tenemos, ¿verdad?, en el Poder Judicial, en El Salvador le llaman el órgano judicial, está no solamente las autoridades jurisdiccionales, sino que tenemos la Policía Judicial y tenemos el Ministerio Público, así como la Defensa Pública, ¿verdad? Todo dentro de esta gran sombrilla del Poder Judicial. Entonces, hay aspectos que este deber de proteger a las víctimas le corresponde en el área de nuestro Poder Judicial. Algunas cosas le corresponden al Ministerio Público, le corresponden a la Policía Judicial, le corresponden incluso la participación de la Defensa Pública y, por supuesto, a las autoridades judiciales, tanto del área penal como del área no penal, propiamente, en sede familiar y dentro de la sede familiar, dentro de la especialidad contra la violencia doméstica. En este punto, ¿verdad?, también es importantísimo tener presente que la ley contra la violencia doméstica fue promulgada, fue emitida para desarrollar, ¿verdad?, las normas programáticas de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Esta convención nos obligaba a crear procesos ágiles para proteger a las víctimas, a las mujeres víctimas de violencia. Pero el Estado nuestro, ¿verdad?, amplió el espectro de protección para cualquier víctima de violencia en una relación de tipo familiar o cuasi familiar, llamémosle así, ¿verdad? Entonces, relaciones de pareja, no solamente las formales, ¿verdad?, no solamente el matrimonio, sino desde siempre las relaciones de pareja que se producen en uniones de hecho, incluyendo relaciones de noviazgo, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, familiares o cuasi familiares. Entonces, la ley se aplica a todas las víctimas que haya en relaciones de parejas, se aplica en relaciones de parentesco, ¿verdad?, hasta cierto grado, y además se aplica en relaciones de tutela, y la ley pues no se ha modificado, pero también hablaba de relaciones de curatela. Hoy deberíamos entender en asuntos donde hay personas con discapacidad que están, digamos, en el escenario de un proceso de salvaguardia. Y pues nos hace ese marco, la ley contra la violencia doméstica, de dónde actuar, ¿verdad?, de dónde aplicar esta ley específica, la ley contra la violencia doméstica. Pero resulta que este mandato que nos trae la Convención del ENDOPARÁ, de crear un proceso ágil, de crear un mecanismo fácil, accesible, de esto habla mucho la Corte de la accesibilidad, ¿verdad? Es un tema que en la Convención era para mujeres, aquí lo ampliamos a más personas, ¿verdad? Pero también nos encontramos normas que nos obligan a proteger, ¿verdad?, en situaciones de violencia a otras
poblaciones, no solamente la mujer de la Belén do Pará, sino que la Convención sobre los Derechos del Niño nos establece también en el artículo 19 la obligación de proteger a las personas menores de edad que están en una situación de violencia. Y además, la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores nos hace una referencia explícita también del derecho de las personas adultas mayores a ser protegidas en situaciones de violencia, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? Acceder al proceso de forma ágil, de forma fácil, con características, digamos, que distinguen la ley contra la violencia doméstica. ¿A qué me refiero con esto? El legislador hizo esta ley contra la violencia doméstica en 1995, ¿verdad? Reaccionando muy rápido a la Convención Belén do Pará. Y diseñó esto general, como les acabo de comentar. Pero posteriormente, ¿verdad? El legislador nuestro también, para desarrollar el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, crea otro proceso, ¿verdad? Incluso al día de hoy está vigente, ¿verdad? Que se crea una sede no judicial para el abordaje de los problemas donde hay una persona menor de edad víctima de violencia. Este abordaje lo encomienda el legislador nuestro a la sede administrativa, específicamente al Patronato Nacional de la Infancia y con más especificidad a las oficinas locales del Patronato Nacional de la Infancia que están en todo el país. Son muchas más que los juzgados que existen. De esto voy a hacer más adelantito, digamos, en el tema de medidas, cómo incluso el Patronato Nacional de la Infancia cuenta con mejores condiciones que las que tenemos nosotros en la sede judicial y que pues entonces tendremos que aprender a coordinar y otras cosas. Entonces el legislador decidió que para proteger a las personas menores de edad, pues también vamos a hacer un abordaje diferente, siempre protector, ¿verdad? Pero diferente en una sede diferente. Y también, con mucho orgullo, tenemos que decir aquí en Costa Rica que nosotros nos adelantamos a la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, porque antes de ella ya habíamos promulgado la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. Y en esta ley también se habla del derecho que tienen las personas a la protección y al acceso rápido, ¿verdad? Para ser protegido. Estableciendo no un proceso diferente como lo hizo el Código de Niñez y Adolescencia con este proceso que creó, ¿verdad? De protección, sino acudiendo a las medidas de protección y a los procedimientos establecidos en la ley contra la violencia doméstica. Entonces, los juzgados contra la violencia doméstica no solamente conocen la violencia contra o que se perpetra contra integrantes de una familia o cuasi familiares, ¿verdad? Sino también a la población adulta mayor en general, con una diferencia notoria, clarísima. Y es que esto es bueno insistirlo porque pues hasta el día de hoy ha llegado apelaciones al tribunal donde no se ha dictado protección cuando sí debía decretarse protección. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se hace una acción, una conducta o hay una amenaza para violentar la integridad, la salud de una persona y hasta la vida de una persona adulta mayor, aquí no hay límites de quién puede pedir la protección, ¿verdad? Cualquier persona puede pedirla y además tampoco hay límites a favor, digamos, en contra de quién se pueden decretar medidas de protección. ¿Verdad? No necesariamente tienen que ser pareja, parientes o estar en unas relaciones de estas cuasi familiares. Perfectamente pueden ser vecinos, perfectamente pueden ser amigos, perfectamente pueden ser en una relación, digamos, laboral que estuviera supeditada a una persona adulta mayor y que haya violencia. Entonces, es posible gestionar la protección en los juzgados contra la violencia doméstica, ¿verdad? En este aparato. Entonces, bueno, vemos, creo que se advierte de antemano la relación que existe, el deber de protección, las poblaciones vulnerables. No hay
una ley interna en Costa Rica que nos hable específicamente del derecho a la protección, el derecho al acceso de las personas con discapacidad, una así específica como con adultos mayores y con personas menores de edad. Pero la propia ley contra la violencia doméstica habla de la protección a las personas con discapacidad y yo creo que tendríamos que ser muy, muy obtusos para pensar que esta población que es vulnerable no está abrigada, ¿verdad? Para buscar protección en esta sede. Yendo entonces un poco a la normativa, la base, ¿verdad? La protección y la debida diligencia. La Convención Belén do Pará, ¿verdad? La Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que entró en vigor en mayo de 2000, de 1995. Costa Rica aprobó muy rápido, ¿verdad? El 2 de mayo la aprobó y entró en vigencia aquí en Costa Rica interna el 28 de junio, ¿verdad? Entonces, desde 1995 tenemos la Convención Belén do Pará. Y en esta convención nos señalan los deberes que tenemos los estados. Entonces, esto es lo que les digo que voy a leer para no transmitir lo que yo interprete de la norma, ¿verdad? Entonces, el artículo 7 de la convención nos dice, los estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer, todas, y convienen en adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia y en llevar a cabo lo siguiente. Entonces vean ustedes, con el tema de la prevención ya nos está diciendo no es solo autoridades penales. Las autoridades penales van a actuar a posteriori de un acto delictivo, ¿verdad? A través de las medidas de protección que nosotros conocemos en sede familiar, en especialidad contra la violencia doméstica, está la parte indiscutible de la prevención. Y entonces ven ustedes cómo explícitamente el mandato convencional es este, ¿verdad? En llevar a cabo lo siguiente, B, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Ahí ya tenemos la mención de la debida diligencia. Y en el artículo F, en el inciso literal F de este mismo artículo 7, dice que estamos obligados los estados a establecer procedimientos legales, justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. Entonces, bueno, tenemos un mandato convencional que nos obliga a emitir medidas de protección cuando estamos en presencia de una víctima de violencia, de una mujer víctima de violencia. Ya mencioné, Costa Rica amplía el paraguas, ¿verdad? Para proteger otros sectores, además de mujeres. En la Corte Interamericana, entonces se ha venido desarrollando en el ámbito, digamos, de justicia interamericano, se ha venido ya abordando los temas también desde hace rato, ¿verdad? La primera ocasión, podríamos decir que fue cuando la Comisión Interamericana abordó el caso de María Peña Maya Fernández contra Brasil. Esta es una señora que el marido la agredió de manera espantosa, ¿verdad? Quedó parapléjica como raíz de estos ataques que le hizo el marido con intención claramente femicida, ¿verdad? Y entonces la comisión cita la CEDAW por primera vez con la convención Belén do Pará para establecer el deber de la debida diligencia de los estados en el abordaje de estos casos. Por otro lado, pues la Corte también conoció de un asunto en el 2006, que es el caso del penal Miguel Castro Castro, un centro de reclusión, versus Perú, en el cual se iba a hacer un traslado masivo de personas privadas de libertad y se hicieron pues, unas violaciones muy claras de derechos fundamentales. Y dentro de las víctimas había más de 100 mujeres. Entonces, en este caso, nuevamente, la Corte Interamericana invoca, ¿verdad?, la Convención Belén do Pará y el deber de la debida diligencia de los estados para proteger a estas personas.
más conocido, creo yo, ¿verdad? En el ámbito nuestro, por lo menos, estos dos antecedentes, se encuentra el caso de las González y otras contra México, que se conoce más como el caso Campo Algodonero versus México, ¿verdad? Estas son unas jóvenes, mujeres y niñas, en Ciudad Juárez, ¿verdad? Que estaba terrible el tema de la violencia, y entonces mucha violencia contra mujeres, contra niñas, y en este caso unas jóvenes, González, Herrera y Ramos, ¿verdad? Fueron encontrados sus cuerpos en un campo algodonero el 6 de noviembre de 2001. Y la Corte específicamente vuelve a mencionar la Belén do Pará y el deber de la debida diligencia. En este caso, ¿verdad? Yo quisiera rescatar lo que dijo la Corte en el párrafo 254 para hacernos ver, ¿verdad? Que en serio no está descubriendo el agua tibia. Esto ya estaba, ya era viejo. Y entonces, ¿qué tienen que hacer los estados? Actuar, ¿verdad? Entonces, en este párrafo 254, la Corte dice, desde 1992, el Sedado estableció que los estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. Entonces, desde la Sedado, 92, el Comité de la Sedado ya lo había advertido. Actos de particulares, violencias entre particulares, de esta que estamos hablando, y el Estado ser responsable por no haber actuado para prevenir estas situaciones. Entonces sigue diciendo la Corte en este párrafo. En 1993, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a los estados a proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares. Y lo mismo hizo la plataforma de acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. En el 2006, la relatora especial sobre violencia contra la mujer de la ONU señaló que, comillas, tomando como base la práctica y la opinión juris, se puede concluir que hay una norma del derecho internacional consuetudinario que obliga a los estados a prevenir y responder con la debida diligencia a los actos de violencia contra la mujer. Entonces, bueno, el campo algodonero eran muchachas muy jóvenes, ¿verdad? Las que fueron asesinadas y se le acusó a México y se le condenó por la falta de, digamos, de la respuesta de las autoridades frente a esa desaparición y a la falta de la debida diligencia en la investigación de los asesinatos, denegación de justicia y la falta de reparación adecuada. Entonces, bueno, ese es un precedente muy, muy robusto, muy sólido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como les decía, es una sentencia que se emite el 16 de noviembre del 2009, ya hace 15 años, ¿verdad? Va a cumplir 15 años, y nos habla la Corte, ¿verdad? Desde esa ocasión, de los derechos que contienen los artículos 8, 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? Las garantías judiciales en el 8, la protección judicial en el 25 y además el artículo 19 que se refiere a los derechos del niño, a la protección, ¿verdad? El derecho a la protección que tienen los niños, la protección por parte del Estado. Sin lugar a dudas también invoca a la Corte no solamente los artículos de la Convención, sino que hace referencia al artículo 7 de la Convención Belén do Pará que acabo de mencionar, ¿verdad? Bueno, esos son, digamos, algunos precedentes de la Corte Interamericana en este tema de la debida diligencia. En esta sentencia del campo algodonero incluso no solamente habla de la debida diligencia, sino que le hace añadido, y la Corte dice la debida diligencia estricta. No, es que no es si quiero y cuando quiera, como pueda. Es que es de verdad que hay que actuar para prevenir estas cosas. Y en otras oportunidades, que es el título que se le ha dado a esta conferencia, ¿verdad? O a esta charla, la debida diligencia reforzada, ¿verdad? Muy bien.
El caso que origina la sentencia, que entiendo yo es la última, de veras, si alguien tiene conocimiento de una posterior, ¿verdad? Buscamos y no encontramos. Si alguien tiene conocimiento de una posterior, yo me comprometo con doña Katia, ¿verdad? A estudiarla y hacer un plus de esta charla del día de hoy, ¿verdad? Porque el caso es que esta que les voy a mencionar no era la última, ¿verdad? Pero la que conocemos como última es la que emite la Corte el 18 de noviembre de 2022, ¿verdad? Hace un año y 3 meses. Perdón, y noviembre, estamos 4 meses ahorita, un año y 5 meses más o menos. Es más, hoy es 19, acaba de cumplir un mes más, ¿verdad? Entonces, en esta sentencia de 18 de noviembre de 2022, la Corte conoce el caso de una jovencita de 16 años. eh, yo creo que la Corte debería aprender de nosotros un poquitillo en anonimizar las sentencias, ¿verdad? Porque total que todo el mundo se entera quién es la víctima y a mí me parece que eso es revictimizante, ¿verdad? Eh, Saber quién fue la que sufrió tales atropellos y tales barbaridades. Pero bueno, como lo dice la sentencia, yo no me voy a andar, digamos, con mucho detalle, porque el caso se llama de Angulo Lozada o Angulo Lozada versus Bolivia. En este caso, es una joven de 16 años que fue víctima de violencia por parte de un familiar, un primo, que tiene 26 años, ¿verdad? Y entonces, además, digamos, de la violación de los derechos a la integridad y a la vida privada de la niña, se entiende, ¿verdad?, que se violó en el proceso penal las garantías, digamos, de resolver los asuntos pronto, lo que Maureen nos hablaba en su definición, ¿verdad?, de debida diligencia, de evitar la revictimización. O sea, ella fue violada por un primo, pero luego fue revictimizada por el sistema, ¿verdad? Y entonces, este es el caso que la Corte haya responsable a Bolivia de estas omisiones en las que incurrió. Tienen en común Campo Algodonero, María da Peña y esta de Brisa, que, digamos, las falencias que encuentra la Corte se dan en la investigación penal principalmente, ¿verdad? Por eso las sentencias son muy amplias en hacer referencia a manuales de actuación por parte de la Policía Judicial, por parte de la Fiscalía, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, la sentencia nos ilustra sobre el cuidado de la escena del crimen, por ejemplo, ¿verdad? La mínima cantidad de sometimiento a interrogatorios de las víctimas, ¿verdad? Que no estén relatando lo mismo una, otra y otra vez, ¿verdad? Entonces nos hacen estos abordajes desde la perspectiva penal, donde se encuentra mucha responsabilidad del Ministerio Público y de la policía que investiga estos casos. No podemos, qué sé yo, lavarnos las manos, engañarnos a decir que la Corte ha dicho que la debida diligencia es en procesos penales o que ha restringido la debida diligencia a los procesos penales. Es que la Corte analizó procesos penales y por eso se ha referido a ellos. Hasta donde yo conozco, ¿verdad?, no ha habido pronunciamiento en escenarios no penales donde se ha producido violencia contra mujeres víctimas, que es de lo que también estamos hablando hoy, de la violencia de género. Debo adelantar, ¿verdad?, que yo coincido con Maureen en que quizás, no quizás, en que hemos sido muy laxos con el tema de la violencia de género, como la tenemos para todos, ¿verdad? A veces se nos olvida que las mujeres son un grupo especialmente vulnerado, ¿verdad? Y entonces necesitamos actuar en consonancia con ello. Lo hemos hecho como muy, muy genérico y nos hemos, tal vez, no hemos profundizado lo que pudiéramos haber profundizado cuando estamos con violencia en perjuicio de mujeres. Entonces, bueno, la Corte, en el caso de Angulo Lozada versus Bolivia, nos trae un acápite,
una sección, que es la sección B1, donde desarrolla la debida diligencia reforzada y el deber de protección especial en investigaciones y procesos penales relacionados con la violencia sexual cometidas contra niños, niñas y el deber de no revictimización. Entonces, en este caso, la Corte hace un abordaje muy, muy claro, ¿verdad? Aquí tenemos a una persona que tiene una doble condición de vulnerabilidad. Es mujer y es una niña en el lenguaje de la Convención Americana, de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es una joven de 16 años de edad. Entonces, estos dos factores, ¿verdad?, hacen que el Estado haya tenido la obligación de actuar con la debida diligencia, ¿verdad? Todavía de una forma más enfática, ¿verdad? Porque, por este doble factor de vulnerabilidad. Entonces, la Corte nos dice que los estados están obligados no solamente a suministrar los recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de sus derechos, ¿verdad? Y que esta actuación del Estado tiene que hacer, ¿verdad?, dentro de la obligación de garantizar el debido proceso legal y garantizar, ¿verdad?, el ejercicio pleno de los derechos relacionados por la Convención. Aquí es donde ya comienzo yo a meter la cuchara, ¿verdad?, a decir que no es que uno, en condición de funcionario público, ¿verdad?, que trabajamos en un área donde vemos este tipo de asuntos, no es que yo pueda hacer al amparo de la debida diligencia lo que yo quiera, cuando yo quiera, en la forma que yo quiera, porque tengo que garantizar el respeto al debido proceso, el respeto al debido, vamos de las partes que están en un proceso, ¿verdad? Entonces, sí es muy bueno, como decir, fijémonos en las velas, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Todo lo que hay que hacer, pero no olvidemos las anclas, ¿verdad? Mire, ¿hasta dónde podríamos llegar? ¿Qué es lo que voy a desarrollar dentro de un ratito? ¿Qué ha dicho la Corte también reiteradamente con esto? Lo vuelve a decir en el caso de Angulo Lozada versus Bolivia, que la obligación es de medios, no de resultados, ¿verdad? O sea, la investigación que se tiene que hacer es un fin en sí mismo. No hay que esperar el resultado de la investigación. La obligación es hacer lo que hay que hacer para que se haga la investigación correcta que luego permita llevar a estos criminales a la justicia penal y que los castiguen. Acordémonos en el escenario donde estamos en el caso de Angulo Lozada, ¿verdad? Era una niña violada y que lo que había que hacer era castigar, sancionar al perpetrador. Muy bien. Una vez más, la Corte, en este caso de Angulo Lozada, hace referencia a los artículos 8, 25 y 19 de la Convención, hace referencia a la Convención Belén do Pará, y luego desarrolla bastante el tema de los derechos de la niñez, ¿verdad?, de las personas menores de edad, en todos sus escenarios, de la protección, digamos, contra la violencia y además de no ser revictimizado y demás. Entonces, bueno, el caso es muy interesante, el desarrollo que hace la Corte. Incluso yo recomiendo, sin lugar a dudas, que todos los que están hoy aquí, que son muchísimos, estoy viendo en este momento 117 personas, estoy muy, muy feliz con una participación tan grande, porque esto genera o refleja preocupación de qué estamos haciendo, ¿verdad? Y si lo estamos haciendo bien. Eh, pero ya se me cortó la idea. Me asusté con esos 117. Pues la intención de esto es ver cómo hacemos para traernos lo que la Corte dijo en un escenario penal, para sacarle punta, ¿verdad? Y traernos esto al ámbito no penal de la violencia, de los escenarios que tenemos nosotros en la Ley contra la Violencia Doméstica, en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, en el Código de la Niñez y Adolescencia para la protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, vamos a comenzar tratar de ir descifrando esto, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Creo que el mandato convencional es contundente. Si hablamos de prevención, es en esta área de las medidas de protección que nos tocan a los jueces,
en algunos casos jueces y juezas, en algunos casos jueces y juezas contra la violencia doméstica, en otros casos a las autoridades administrativas, ¿verdad? Patronato Nacional de la Infancia, en los procesos de protección que desarrolla el artículo 128 y siguientes del Código de la Niñez, a jueces y juezas contra la violencia doméstica, pero en un escenario no doméstico, que son personas adultas mayores, ¿verdad? Víctimas adultas mayores, e incluso, ¿verdad? Si el deber de protección lo vemos de forma transversal, ¿verdad? No nos limitemos a las medidas de protección que dicen las leyes, estas especiales o específicas, sino también al escenario protector constitucional en asuntos que no son de esta naturaleza. Con esto me refiero muy puntualmente a los procesos de salvaguardia, por ejemplo. ¿Verdad? Las salvaguardias son medidas de protección. Nada más que el legislador le quiso llamar con ese otro vocablo, salvaguardias, pero son medidas de protección. ¿Para qué? Para garantizar el derecho que tienen las personas con discapacidad cognitiva, con una discapacidad mental, intelectual o psicosocial, ¿verdad? A través de estos mecanismos de emitir decisiones puntuales, concretas, para protegerles y hacerles, digamos, equilibrarlas con las personas que no tienen discapacidad y que puedan gozar de los mismos derechos. Entonces, el escenario es bastante más amplio que las medidas de protección de la ley contra la violencia doméstica. De todas maneras, vamos a ver ya casi, ¿verdad? Si estas medidas serán, vamos a ver, porque lo usual en los tribunales es que nos restringamos a las medidas de la ley contra la violencia doméstica y o, ¿verdad?, del Código de la Niñez y la Adolescencia, sin pensar en otras, ¿verdad?, que no están prohibidas, no es una lista taxativa, que nos pudiera llegar a una mejor protección de los derechos de estas personas. Ok, entonces, ¿qué escenarios podemos ir visualizando? Cuando una persona llega a solicitar protección de acuerdo a la ley contra la violencia doméstica, sí tenemos un límite, ¿verdad? Una legitimación restringida, ¿verdad? Puede pedir protección la víctima, puede pedir protección algunas familiares, ¿verdad? O pueden pedir protección algunas instituciones. Con adultos mayores, ¿verdad?, con violencia perpetrada contra personas adultas mayores, es cualquier persona que se entere de la violación la que puede pedir solicitar la imposición de medidas de protección a favor de esta persona adulta mayor. Ahora entonces comencemos por el análisis de estas legitimaciones, ¿verdad? Niños, niñas y adolescentes también, cualquier persona puede denunciar e incluso el patronato podría de oficio iniciar investigación a partir de una noticia que reciba, ¿verdad? Entonces, legitimación amplia, legitimación vicaria, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores. Aquí viene el escenario muy interesante, que es donde comienzan a cruzarse derechos. El derecho a la protección asociado a otros derechos. ¿Cuáles me refiero? Y la Corte lo menciona en el caso de Angulo Lozada específicamente también. El derecho que tienen niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, a ser protagonistas en el proceso que se está llevando a cabo, el proceso judicial o el proceso administrativo. El hecho de que tengamos una legitimación vicaria no significa que debemos ignorar la participación directa de las víctimas. En esto el tribunal, del que formo parte, ¿verdad?, ha sido muy enfático en muchos escenarios, no solamente en violencia doméstica, ¿verdad? El derecho que tiene todo niño y niña adolescente a expresar su opinión y que esta opinión sea valorada por la autoridad judicial. ¿Verdad? Sin estos dos requisitos, sin estos dos derechos, ¿verdad?, por lo menos la oportunidad de que se ejerza el primero, si no se ejerce, pues entonces no se puede valorar. Pero si se ejerce el derecho a opinar, el juez está obligado a valorar esa opinión. En cualquier escenario. Y no está excluido el tema de la violencia que se ejerce en contra de ellos. El tribunal ha dicho además, siguiendo jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además, digamos, pronunciamientos que han hecho, digamos, en la Observación General 17 del 2002 o pronunciamientos que ha hecho el Comité de los Derechos del Niño en el caso que nos ocupa específicamente en la Observación General 12, ¿verdad? Que se refiere al derecho a expresar opinión y que ésta sea tomada en cuenta, ¿verdad? El derecho a que ésta sea tomada en cuenta, se dedica completamente esa observación 12 a ese tema, pero también las observaciones 8 y 13 que hablan de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en temas de cuando están en una situación enfrentando una situación de violencia, y además la observación general 14, que se refiere al interés superior de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Y dentro de ella el derecho a la opinión. Entonces, con este marco normativo y jurisprudencial de la Corte Interamericana, ha sido enfático el tribunal en que es indispensable escucharlos. No se puede negar escucharlos. Aprovecho porque nos llegan bastantes sentencias donde dice, es que no la entrevisto porque está muy pequeño. ¿Verdad? Entonces el juez se arroga, asume que este niño no puede expresar opinión por estar pequeño. La Corte Interamericana, específicamente en el caso Ramírez Escobar versus Guatemala, expresó que el derecho, o manifestó que el derecho a expresar opinión es de todos los niños y todas las niñas, no importa la edad que tengan, así sean muy pequeños, así sea que ni siquiera sepan hablar. Y lo que la Corte dijo, explicó, es que hay muchas formas, ¿verdad? Donde podemos explorar qué es lo que el niño está pasando, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que quiere, ¿verdad? Qué es lo que quiere, cómo transmitirlo. Entonces tenemos que buscar auxilio, ¿verdad? Muchas veces de psicólogos o psicólogas, ¿verdad? Principalmente, para que por medio de juego, para que por medio de dibujo, para que por medio de distintas técnicas podamos garantizar que el niño tenga la oportunidad de expresar su opinión. Aclarado esto, porque vean ustedes que, digamos, no es que el tribunal se le ha metido molestar a los juzgados de primera instancia que traigan a los chiquitos para opinar, ¿verdad? Insisto, la protección es no solamente en situaciones de violencia, es la protección de derechos, la debida diligencia en todo el ámbito, en todo el espectro de lo que nos corresponde conocer, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, en un proceso para fijar un sistema de comunicación y contacto, hay que oír al niño, hay que oír qué quiere, ¿verdad? Y algo también muy importante porque desde la perspectiva de los abogados y abogadas que litigan principalmente, ¿verdad? Hemos observado que quienes no están muy familiarizados con estos temas, con estos derechos, ¿verdad? Invocan que ahora hay que hacer lo que los niños quieren, lo que los adolescentes quieren, ¿verdad? Porque sus derechos a opinar implica que entonces las autoridades tienen que tomar la decisión que sea coherente con lo que dice el niño, con lo que quiere el niño. Y esto no es así, ¿verdad? Ese es un error de bulto, pero groserísimo. La propia Corte ha explicado que la decisión que tomen las personas encargadas de tomar decisiones, comenzando los papás, ¿verdad? Comenzando con las escuelas, ¿verdad? Comenzando con médicos, en todo el escenario, no solamente en el escenario judicial, pero obviamente dentro del escenario judicial también, es que la respuesta que dé la persona encargada de tomar la decisión sea contraria a lo que el niño quiere. ¿Qué ha dicho la Corte? Hay que explicarle por qué es contrario a su interés superior lo que esta persona manifiesta, el deseo que esta persona manifiesta. Voy a poner un caso trivial, ¿verdad? Porque no me gustaría como profundizar en casos que se han conocido en este aspecto puntual que estoy diciendo. Digamos que un niño dice, es que yo no quiero ver a mi papá porque prefiero jugar fútbol en el horario que yo tenga que estar con él. Me gusta más quedarme jugando fútbol o me gusta más jugar en el Play, en el PlayStation. Entonces habrá que decirle a este niño, ¿no? Es que su principal derecho en esto es desarrollar un contacto con su padre y con otros referentes, pero estoy poniendo el ejemplo de esto, ¿verdad? Su principal interés no es jugar Play.
y no se le está privando de su derecho a jugar play. Es que puede hacerlo en otro momento. Entonces es perfectamente posible decirle que no a un niño o a un adolescente, a una persona adolescente. ¿Qué hay que hacer? Explicarlo. Mire, esa es la segunda parte, ¿verdad?, del derecho que tiene el niño, a que sea valorada su opinión. No a que sea, no es que tiene derecho a que sea acogida su deseo por todas las personas que tienen que tomar decisión. Eso, como les digo, son temas frecuentes en el tribunal de invocación de esto, ¿verdad? De que es que el niño no quiere tal cosa. Sí, es que no corresponde, no es coherente con su interés superior. Muchas veces sí es coherente con su interés superior y también hay que valorarlo, ¿verdad? No es que por magia, ¿verdad? Como el niño dijo, quiero esto, entonces yo le concedo esto, no, hay que explicar un poco por qué. Esto es tema de debida diligencia, de darle la oportunidad de que exprese su opinión y de que sea tomada en cuenta. En los procesos de protección que se conocen actualmente, desde que se emitió el Código de la Niñez y la Adolescencia, pero actualmente con un mayor énfasis lo puedo afirmar, ¿verdad? Los procesos de cuando las víctimas son personas menores de 18 años, el Código de la Niñez y Adolescencia le encomendó el conocimiento, la tramitación, la decisión a las oficinas locales del PANI, ¿verdad? Eh, si no pasa nada, ¿verdad?, porque el Código Procesal de Familia, eh, incluso hay proyectos de ley para modificarles muchísimos artículos y demás, pero el tema es este: si no pasa nada, a partir del 1 de octubre de este año, los procesos de protección a favor de niños, niñas y adolescentes también van a ser posibles de ser conocidos en la sede judicial, ¿verdad? Eh, en esto no quiero ser un aguizote, un ave de mala muerte, ¿verdad? Pero me temo que esto va a incrementar el trabajo de los tribunales, decreciendo digamos, la intervención del Patronato Nacional de la Infancia en este tipo de asuntos de entrada. Esa es la percepción que tengo, porque mucha gente prefiere ir a los tribunales. De hecho, en las clases de maestría que compartimos en Costa Rica, que vemos este tema de la vía, han comentado muchos estudiantes de la maestría, abogados ya en ejercicio y abogadas en ejercicio de su profesión, que hasta el PANI muchas veces le dicen más bien, vayan al juzgado a pedir las medidas, ¿verdad?, cuando son ellos los que tienen que hacer el proceso. Entonces yo creo que aquí ya tenemos que ir anticipando un poco la coordinación de acciones. La coordinación que nos obliga también la Corte Interamericana y el Comité de los Derechos del Niño. Coordinar acciones. Se ha dicho en estos ámbitos que el abordaje disgregado del conflicto no ha servido, ¿verdad? Que el abordaje donde yo tomo una decisión y otra decisión toma otra persona, o sea, es una obligación del Estado hacer un abordaje holístico del conflicto. Y esto involucra distintas autoridades, pero actuando en consonancia y no cada uno por su lado. Entonces, ¿a qué me refiero? Y con esto voy adelantando un poco con el tema de violencia de género, ¿verdad? Que es como el enfoque de Brisa. No solo, estoy haciendo este enfoque porque se habla de Brisa niña y de Brisa mujer víctima de una violación. Entonces, en este que estoy hablando ahorita es de niños, niñas y adolescentes, pero me sirve para lo otro también. Es que muchas veces nos limitamos a decretar medios de protección contra el perpetrador de la violencia, ¿verdad? Pero nos queda por fuera el auxilio a la víctima directo. Me refiero aquí específicamente a un acompañamiento psicológico, ¿verdad? La Corte, en el caso de Brisa, hace énfasis en esto. Vean que aquí yo no condeno, vamos a ver, yo el decreto medio de protección de que no se acerque al lugar, de que se retire, etcétera, ¿verdad? Pero podríamos complementarla con una orden de acompañamiento para que pueda ir superando el episodio de violencia o los episodios de violencia que ha vivido. Y aquí es donde yo les hago el comentario que el Patronato Nacional de la Infancia tiene mucho mejores condiciones que las que tenemos en el Poder Judicial. En el Poder Judicial, no sé, ha habido unas decisiones que uno lamenta profundamente, ¿verdad? Había un juzgado en San José que tenía su propio equipo interdisciplinario, ¿verdad? Y se le quitó.
Y entonces solo tenemos departamentos de psicología de trabajo social que además ven un montón de casos de un montón de juzgados, ¿verdad? Entonces, irá, ¿verdad? Hay que sacar número para hacer fila, para que lo atiendan. Y la atención en temas de violencia no puede esperar tanto. La atención en temas de violencia tiene que ser lo más expedita posible, lo más pronto posible. ¿Qué tienen las oficinas locales del Patronato Nacional de la Infancia? Primero, son más oficinas, ¿verdad? Qué sé yo, aquí en el área de Heredia tenemos Heredia, donde yo vivo, no donde trabajo, ¿verdad? Heredia Sur, Heredia Norte, de Sarapiquí, hay varias oficinas, una en San Pablo, ¿verdad? Una que queda aquí camino a San Joaquín, hay una en Belén, o sea, hay varias. Y cada oficina local tiene psicólogos y psicólogas. Y cada oficina local tiene trabajadores y trabajadoras sociales. Es más, tienen carro y tienen chofer, ¿verdad? Esto me da la impresión a mí. Yo sé que tienen muchísimo trabajo. Todos tenemos muchísimo trabajo, ¿verdad? Pero tienen objetivamente mejores recursos. Entonces podríamos pensar en un complemento, aunque ya nos toque a nosotros competencialmente, ¿verdad? Al introducirse la posibilidad de ver en los procesos de protección que trae el Código de Niñez asuntos de niñez, ¿verdad? Aún así, coordinar con las oficinas locales para el abordaje integral de los casos. Creo yo que esa sería la debida diligencia en la coordinación de los entes encargados de proteger a esta población. Rápidamente hago mención a las personas adultas mayores, que también esto lo vemos con muchísima frecuencia. Y aquí involucro no solamente los temas de las medidas de protección al amparo de la ley contra la violencia doméstica por remisión, que es el artículo 57 de la ley integral para la persona adulta mayor, ¿verdad? Remite a los procedimientos y a las medidas de la ley contra la violencia doméstica, sino también a los procesos de salvaguardia. ¿Verdad? ¿Qué les digo? Salvaguardias son medidas de protección en un escenario semejante, no idéntico, pero es cómo hacer para que esta persona pueda desarrollarse por sí misma. ¿Qué requiere? Bueno, que le apoyemos en esto, que le apoyemos en esto, un apoyo que consista en acompañarla momento, digamos, de suscribir un documento o de asesorarla, o siempre respetando sus deseos y demás, ¿verdad? Pero el protagonista de estos procesos es la persona con discapacidad. Y entonces resulta que tanto en violencia doméstica, que contiene la legitimación vicaria, como salvaguardia, que permite que la solicitud sea hecha por familiares. ¿Ah? Entonces, pide la protección a alguien que no es la persona adulta mayor o con discapacidad, en el escenario de la salvaguardia. O pide, perdón, en el escenario de la salvaguardia, cualquier familiar llega y pide la salvaguardia. Y el proceso avanza y avanza y avanza y nunca se le ha escuchado. El mismo derecho que desarrollé con los niños, niñas y adolescentes los tienen las personas adultas mayores y lo tienen las personas con discapacidad, reconocidos explícitamente por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2008, como en la Convención Interamericana 2015 sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Ambas contemplan este derecho fundamental, evidentemente, de la persona, de estas personas, de ser los protagonistas en su propio caso. Y es que aquí ya, digamos, aprovecho para hacer algunos comentarios al margen, ¿verdad? No es extraño que sí haya violencia, o sea, sí hay violencia, pero no es extraño que pretendan usar la ley contra la violencia doméstica, ¿verdad? O incluso los temas de salvaguardia para otros propósitos. Me explico con ejemplos. Digamos, personas adultas mayores que están al cuidado de una hija, ¿verdad? Una hija que es la que los lleva a hacer las vueltas de todo lo que tenga que hacer en la calle, de que le atiende la salud, que le da las medicinas, que le cocina, que lo atiende, ¿verdad? Y entonces otro hermano, otra hermana, no le gusta lo que le dan de comer y entonces vienen a pedir medidas de protección. Es que la dieta la está violentando porque no le está dando suficiente proteína. Vimos un día esto y dice, bueno, cualquiera, ahí están bien las proteínas. Y nunca se oyó a la persona adulta mayor. Entonces, ¿qué pasa si la persona adulta mayor no quisiera la violencia, no quisiera la imposición de medidas de protección?
¿Qué hacemos? Si no la hemos escuchado. Entonces, de nuevo, hay que oírla. Es la destinataria de este proceso, es la protagonista de este proceso. Y no es que siempre vamos a hacer lo que quiera, porque ahora vamos a ver el tema de la autonomía de la voluntad, ¿verdad? O estamos conversando de la autonomía de la voluntad. Hay que oírles. Personas con discapacidad, familiares pidiendo protección, ¿verdad? Los legitima la ley 9379, ¿verdad? La ley integral para las personas con la ley, no, ya se me olvidó, es un nombre muy largo, para las personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, legitima a los familiares, pero la legitimación de familiares y de otras instituciones es excepcional, porque a diferencia del modelo anterior, cuando teníamos la curatela y la insania, ¿verdad? La solicitud de la insania, para que se declarara insana a una persona, la hacían los familiares, y todo recaía sobre la persona con discapacidad. Ahora el modelo desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2008 cambia y el titular de sus derechos es la persona con discapacidad. Entonces, ¿quién está llamada a pedir la salvaguardia? La persona con discapacidad, directamente. Y excepcionalmente los familiares. Entonces, esto que dice la ley, ¿verdad? Lo complementa el reglamento que se hizo a la ley, ¿verdad? En ese reglamento explícitamente se dice que esa excepcionalidad se debe constatar al inicio del proceso. Es decir, en un proceso de salvaguardia, que son para evitar las protecciones que tantas veces he mencionado, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es oír a la persona con discapacidad. Y aquí sí, mire, si la persona no quiere salvaguardia, no quiere salvaguardia. ¿Ah? Ahora bien, esta debida diligencia, escuchar niños, niñas, adolescentes, personas adultos mayores, personas con discapacidad, no nos la podemos brincar. ¿Ah? Hay que hacerlo. Ahora bien, ¿cómo estamos recibiendo estas opiniones? Porque esto también es importante conversarlo. Aquí, de eso se tratan estas actividades, pienso yo. Eh, Grabadas es mucho más bonito porque uno está escuchando lo que se le está diciendo a la persona, ¿verdad? Muchas veces cuando se hace nada más una transcripción en un acta, la transcripción tiene el problema de que es la percepción subjetiva de la persona que está haciendo el acta, ¿verdad? Y no necesariamente lo que dijeron las personas que estaban conversando. Entonces, ¿qué oímos muchas veces? Mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿En cuál escuela estás? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta mate? Sí, qué bonito mate, ¿verdad? ¿Y con quién vas? Con Saprissa, por supuesto, ¿verdad? Etcétera. Y ya. Dice uno, no, 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 esto no es social. Está bien romper el hielo. Pero ¿qué ha dicho la Corte Interamericana? Mire, la persona menor de edad, y esto se refleja, persona con discapacidad, persona adulta mayor, tiene que saber de qué están, por qué está ahí, de qué se trata el asunto. Tiene que tener la información, porque si no tiene la información, su opinión no es informada. Entonces, ¿qué quiere? ¿Verdad? ¿Para qué estamos hablando con esta persona? Mire, porque hay un proceso que se trata de esto, que se trata, ¿verdad? Donde lo que se ha dicho es esto, y usted dígame qué quiere, si quiere opinar al respecto. Y atención, lo ha dicho la Corte, lo ha dicho la jurisprudencia, y en el tema de niños, niñas y adolescentes lo dice explícitamente el Código de Niñez y Adolescencia. Esta comunicación es en un lenguaje comprensible para la persona que está hablando, ¿verdad? Hoy, en la mañana votamos un asunto en el tribunal donde había una acusación ahí contra un señor porque consumía chicha, ¿verdad? Y entonces se estaba pretendiendo la suspensión de la autoridad parental, ¿verdad? Cuando hablamos de chicha, hablamos de esto, persona indígena, ¿verdad? Que rituales ceremoniales consumen. Hay toda una explicación, digamos, de todo esto que el convenio de la OIT nos obliga a valorar, ¿verdad? Pero cuando están hablando con los testigos, para que vean ustedes que son cosas de todos los días, le pregunta la jueza a uno de los testigos, mire, este señor consume bebidas enervantes.
No, a mí me preguntan eso, yo no sabría qué responder. Lo primero que quería es buscar, tal vez en el teléfono, bebida enervante, a ver de qué me está hablando. Entonces eso pasa con niños, niñas, adolescentes, ¿verdad? Se les habla en un lenguaje tan... Es que hablar de manera comprensible no es hablar suavecito. Mira, yo en el juzgado donde trabajaba, en algún momento oía una técnica, ¿verdad? Que le decía a una usuaria, sí señora, mire, en un proceso que permitía la autopostulación, ¿verdad? Es que esto admite el recurso de apelación, ¿verdad? Y puede ser en efecto suspensivo, puede ser en efecto diferido, que se le admite. Él le habló muy bonito, le habló muy suave, pero el señor estoy seguro que no supo de qué le estaban hablando. Ya, bueno, ahí se trató de explicar un poquitico. Pero de eso se trata esta aproximación que estoy hablando de la debida diligencia en la escucha de las personas directa. Eh, Ahora bien, ¿cómo hacemos todo esto sin revictimizar? Todo un desafío también, porque la Convención Belén do Pará, en el tema de violencia, ¿verdad? Contra las mujeres nos obliga a prevenir la violencia, pero también nos obliga a no revictimizar. Entonces, ¿qué sería un, pero así, de paquete que todo el mundo lo habla, pero que nadie lo hace? Cuando vamos a ver una situación de violencia, ¿verdad? Puede ser una violencia muy, muy severa, muy fuerte, que incluso dé lugar a una persecución penal, ¿verdad? Entonces, la víctima habló con la primera persona, que le dijo, mira, tenés que ir a tal lado. Entonces, fueron al juzgado contra la violencia. Y luego, entonces, remisión a la fiscalía, y va a la fiscalía. Y luego, con el juez penal, ¿verdad? ¿Cuál mandato nos ha establecido la Corte y protocolos que hay sobre el tema? Mire, coordinen ustedes y luego hacen una entrevista donde participen todos los que tengan que participar y se tomarán, digamos, las precauciones del caso y todo, mire, el diputado, el defensor, el fiscal, etcétera, ¿verdad? Coordinen el PANI, coordinen y una entrevista, porque solo así evitaríamos estar exponiendo a esta persona a revivir el episodio tantas veces como a los funcionarios se les ocurra que tengan que expresar qué fue lo que vivieron. Debida diligencia. Compete a las autoridades, no compete al ciudadano hacer estas coordinaciones. Muy bien. Eh, Siguiendo un poco, digamos, con esto que vamos con un lado para el otro. En el caso de Brisa también se ve desde la perspectiva de las mujeres, ¿verdad? Y el mandato convencional de la debida diligencia está explícitamente asociado a la violencia de género. Evidentemente, ¿verdad? No voy a hacer aquí eh, un ejercicio de exclusión, ¿verdad? Porque ya sabemos que el género es bastante amplio, que incluye la diversidad, etcétera, ¿verdad? Pero vamos a concentrarnos en este momento en el tema de las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Donde ya tenemos dos personas adultas, ¿verdad? Que el juez tiene que ser imparcial, la jueza tiene que ser imparcial, que tiene que garantizar el debido proceso, el derecho de defensa, ¿verdad? Para actuar con la debida diligencia sin que esto se interprete como una violación a su deber de imparcialidad, como una violación al deber de la igualdad de armas, etcétera, ¿verdad? Aquí entonces me parece muy relevante hacer algunas menciones de asuntos que ha conocido el tribunal y que ya tiene, digamos, muchos pronunciamientos reiterados eh, que ilustran algunos puntos. Eh, la muchacha llega, ¿verdad? Y pide la protección. Y luego, el día de la audiencia, solo llega la persona que fue señalada como agresora, ¿verdad? Se abre la audiencia, no está la señora, el señor dice, rechazo todo lo que ella dice, todo eso es mentira, ¿verdad? No hay, vean que es lo tradicional, ¿verdad? Llegar y pedir, porque las pruebas van a ser en la audiencia, no hay nada ahí en el expediente.
Y entonces el juez dice, opa, pero aquí no tengo ningún elemento de prueba que me haga pensar en la duda, ¿verdad? Que me pueda generar duda del artículo 13 de la Ley contra la Violencia Doméstica. Es que no es la duda de si es violencia o no es violencia, ¿verdad? Esa no es la duda que habla el artículo 13. Ese artículo dice la duda en la valoración de las pruebas. Y si no hay pruebas, ¿verdad? Y levantamos las medidas de protección. La pregunta, ¿para qué le pedimos el teléfono a las víctimas cuando llegan a pedir protección? ¿No será parte de la debida diligencia, al menos, como no llegó la víctima, al menos levantar el teléfono? Bueno, ya ahora no se levanta, ya ahora manda, al menos hacerle una llamada a esta persona y decirle, mira, que estamos aquí, ¿se acuerda que era hoy? Ah, sí, sí, pero la verdad a mí no me interesa nada, ya estoy harto, ya no quiero nada. ¿Okay? Y nos vamos a ir a traer amarrada, ¿eh? Pero qué tal que esta víctima no haya acudido precisamente por una situación de más violencia y no hicimos nada para averiguar por qué no llegó. Creo que en un escenario así podríamos llegar a ser responsables incluso el Estado internacionalmente si a esta señora le pasa algo. No vino porque estaba amarrada en la casa. No vino porque la golpearon tanto el día anterior precisamente para decirle, mire, si usted va, le va peor. Cuestiones así, ¿verdad? O sea, no es que siempre haya que sostener las medidas de protección, digamos, a pesar de que las cosas sean evidentes que no hubo violencia, o a pesar, no, si así fuera, creo yo que ni siquiera necesitaríamos jueces y juezas, ¿verdad? Basta pedir la protección para que se la den, para que se mantengan y demás, ¿verdad? Para eso somos jueces y juezas, hay que valorar, hay que dar el espacio a las dos partes, hay que escucharlas, hay que ofrecerle la oportunidad de pruebas, etcétera. Pero, y tome la decisión a partir de esto, ¿verdad? Pero no significa que si no llegó, no nos importa. Hay que hacer algo, debida diligencia. ¿Qué ha dicho el tribunal también? Mire, ¿qué pasa cuando en los procesos que permiten la autopostulación procesal, ¿verdad? Actuar sin abogado o sin abogada, la persona efectivamente actúa por su propia cuenta, sin ser abogada y sin ser patrocinio, sin tener patrocinio legal? Entonces, nos enfrentamos a este dilema en cuanto a procedimiento, ¿verdad? Las normas procesales son de orden público, de obligado acatamiento tanto para las partes como para los jueces y los abogados y todos los que intervengan en un proceso. Ok. ¿Será que esas normas que nos dicen esa rigurosidad de las formas, ¿verdad? Se debe interpretar literalmente y no según el espíritu de la norma? ¿Qué quiere el legislador, ¿verdad? Es que si se fijaron unas reglas, tiene que jugarse con esas reglas. Pero ¿qué pasa si la persona que está jugando no conoce las reglas? Creo que el abogado tiene que conocerlas, la abogada tiene que conocerlas, pero la persona que va sin abogado porque la ley se lo permite, ¿verdad? Conoce las reglas. Entonces, ¿qué ha dicho el tribunal? Mire, hay que distinguir en estos procesos que facultan la autopostulación procesal, ¿verdad? Hay que entender que si la persona no es abogada y no cuenta con patrocinio letrado, las normas procesales se interpretan y se aplican de manera más flexible, ¿verdad? De la forma rigurosa con la que se tiene que actuar en todos los procesos que sí se cuenta con patrocinio letrado cuando la parte es abogada. Es que estos sí saben las reglas. ¿Significa esto que el juez es el abogado de la parte? No. ¿Qué es lo mínimo? Muchas veces quienes hayan conocido sentencias del tribunal o resoluciones del tribunal en este sentido, por ejemplo, dicen, vengo a apelar la sentencia. Entonces, ok, ponga lo que quiera. Y la persona no sabe qué es lo que hay que apelar. Entonces, digamos, mire, es que apelo porque yo sí merecía la protección. Y ese es digamos, el agravio que se expresa. Entonces, uno como superior, ¿qué va a hacer? ¿Qué le va a analizar? ¿Verdad? Entonces, devolvemos.
y le decimos, mire, cite a esta persona, explíquele que en un recurso usted tiene que poner por qué está inconforme con la decisión, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice esa decisión con lo que usted no está de acuerdo? ¿Y por qué no está de acuerdo? Entonces se le explica, palabras sencillas, y luego vienen ahora sí las apelaciones, bonitas, importantes, donde se van a ver los agravios y todo en el marco del debido proceso y el derecho de defensa. Mire, yo no estoy de acuerdo porque el juez dijo que el testigo tal dijo tal cosa y eso nunca lo dijo ese testigo, ¿verdad? El testigo dijo esto otro y como el juez interpretó mal esa prueba, ¿verdad? Ya lo estoy poniendo yo con palabras más técnicas, ¿verdad? Como el juez dijo eso, obviamente lo que decidió es contrario a lo que debía resolver. Y ya conocemos un agravio por mala valoración de prueba. ¿Verdad? Mire, es que yo le pedí al juez que me recibiera tal prueba. Y se va uno a la audiencia. Muy bien. En la audiencia el juez le rechazó la prueba. ¿Ok? ¿Quién sabe que esa resolución se tiene que recurrir en la misma audiencia? Miren, muchas veces ni los abogados lo saben. En un proceso de violencia doméstica inspirado contra la violencia doméstica, inspirado en el sistema de la oralidad, en un proceso de filiación inspirado en el proceso de la oralidad, la admisión de las pruebas se hace en la audiencia y en la audiencia es que hay que recurrirlas. Entonces viene la sentencia, ¿verdad? Mire, es que no probó y el agravio. Mire, es que yo le ofrecí una prueba y él no quiso. ¿Tiene abogado esta persona? Sí, señor, mire, usted tuvo que haber recurrido. Y ahora el punto está precluido. No tiene abogado esta persona. Mira, vamos a ver eso. ¿Verdad? Vamos a ver. Usted, juez, usted le explicó que tenía que recurrir. Bueno, y en palabras que comprenda la persona, ¿qué es recurrir? ¿Por qué se recurre? ¿Cuáles son los agravios? Explíqueselo en palabras bonitas, sencillas. Y ahora sí, le explicó todo eso. Bueno, sí, está bien, no importa, ¿verdad? Que no la reciba. Viene la apelación. Es que no me recibió la prueba. Sí, señora, ustedes dieron toda la oportunidad de mostrar su inconformidad en ese momento. Usted dijo que estaba bien. Que ya ese tema pasó. Pero si no se le dijo nada, opa, aquí hay que hacer algo porque no podemos irnos sobre esa rigurosidad de interpretación y aplicación de normas en poblaciones vulnerables que han actuado sin patrocinio letrado. Otra cosa que vemos o que sucede, y por eso debida diligencia. Ayer conversaba con Robert de este tema, ¿verdad? El principio de la autonomía de la voluntad. La ley contra la violencia doméstica en relaciones de adultos, para decir, digamos, no personas adultas mayores, no niños, niñas, adolescentes, nos da una legitimación concreta. ¿Quién puede pedir protección? La víctima. ¿Verdad? Mi esposa me agrede, mi esposa me... Ustedes no saben, vieran qué terrible que es mi esposa, me insulta y me patea y todo, me trata malísimo. Ok, miren, ya se los conté, aquí 118 personas en esta reunión. Mañana van a tener ahí en Heredia 118 solicitudes de protección a mi favor. Puede. Soy yo el que tengo que pedir la protección si fuera del caso. Si yo no quiero, nadie me puede obligar a pedir protección. ¿En qué caso los terceros pueden pedir? Bueno, cuando la víctima está imposibilitada para pedir la protección. Ahora sí, vayamos todos en carrera a pedir la protección. Pero entonces, así como hay libertad para pedir la protección, ¿qué pasa cuando yo ya no quiero protección? Ya la pedí, pero no quiero. ¿Verdad? Y de esto era lo que hablábamos Robert y yo ayer. ¿Verdad? Mire, vine a pedir protección porque el tipo me dice que, qué sé yo, que estoy muy fea, que estoy muy gorda, que, ¿verdad? Y entonces se le dieron medidas de protección. Y después dice, no, ya no quiero las medidas de protección. La verdad es que ya estamos bien, estamos felices. No necesito, no quiero protección. Entonces, hay que respetarle esa autonomía de la voluntad de no querer protección. La ley nos da digamos, una pauta que en el tribunal, en eso sí, confieso, hay posición no unánime, pero sí, digamos, en la sección de del trabajo es unánime, ¿verdad? Donde se dice, mire, si en la otra es dividida, pero
No es que una sección tenga un criterio y la otra otro. El asunto es así, mire, escuche a la persona, explore, ¿verdad? Si usted necesita acompañarse a alguien, escúchela con alguien, un psicólogo, lo que sea, pero escúchela. Mire, es que le dijo que estaba muy fea y muy gorda y ya no quiere protección, señora, adelante. Le levantamos, le quitamos el cese de las medidas de protección, ¿verdad? Viene la solicitud de protección. Es que me disparó y no me pegó porque Dios es muy grande, pero me disparó. No tengo ninguna muestra en mi cuerpo, ¿verdad? Porque no me pegó el balazo. Pero el hecho escrito es, me disparó. Y llega 3 días después y dice, mire, yo quiero que me levanten las medidas de protección, porque la verdad es que yo lo quiero mucho. Ah, no, suave un momentico, aquí hay un riesgo de letalidad horrible. Que los jueces tienen el mecanismo, tienen el instrumento, los jueces y las jueces, para examinar ese riesgo de letalidad. Entonces, mire, señora, aunque usted quiera, no le voy a levantar las medidas de protección. Van a permanecer vigentes y van a permanecer todo el tiempo que tengan que permanecer. Yo no le voy a levantar esto porque usted me lo está pidiendo. La escuché, emití una decisión razonada y emití el por qué no hice lugar a la petición que me hizo. ¿Verdad? En el medio, ¿verdad? Tenemos una situación donde el juez puede decir, bueno, sabe, necesito un poquito de información adicional a lo que estoy hablando, ¿verdad? Qué sé yo, digamos, en este del balazo. ¿Y para qué va a ordenar otras cuestiones? Si el hecho es muy grave, peligrosísimo, letalidad evidente, ¿verdad? Un riesgo de letalidad evidente. El tema es, bueno, no era muy grave, tampoco era muy liviano. Ok, la ley nos dice, puede solicitarse la opinión, ¿verdad? Experta, un dictamen para que se analice esa petición. Perfecto. ¿Verdad? Dependerá de cómo nos lo enfoquen y demás, si vamos a acceder o no vamos a acceder a esa petición de levantar anticipadamente las medidas de protección. Pero entonces, como que los tres escenarios, ¿verdad? Mire, es muy evidente que era un riesgo, no se van a levantar debido a diligencia, vamos a mantenerlas. Yo no quiero, fue un asunto leve. Ok, ¿para qué vamos a mantener a una persona en una condición así si la titular no lo quiere? Autonomía de la voluntad, ahí sí se respeta. En el medio podemos ordenar este tipo de elementos probatorios para tomar una decisión con un poquito más de fundamento. En síntesis, ¿verdad? Lo que comenté al principio de que la debida diligencia se refiere a que hay que hacer lo que hay que hacer con el resguardo del debido proceso, con el resguardo del derecho, digamos, de los derechos de las partes, con imparcialidad en el buen sentido de la palabra. ¿Eh? Porque alguien me podría decir, no, es que, a ver, si el juez manda a que le haga una prueba, ¿verdad? Entonces ya está perdiendo la imparcialidad. No, no, esta materia, en esta especialidad, la prueba oficiosa es perfectamente válida. ¿verdad? Entonces, el fin, decía, o la doctrina menciona el efecto útil, ¿verdad? El efecto útil de las decisiones. O sea, las decisiones tienen que servir para algo. Entonces, si yo tengo que tomar una decisión donde yo puedo gestionar, coordinar, hacer cosas, investigar, ¿verdad? Sin lesionar el equilibrio procesal, hay que hacerlo. Les comentaba, para finalizar esto, ¿verdad? Que Mauren dice, es que en la violencia de género nos estamos quedando muy cortos, dice en ese artículo. Se lo recomiendo la lectura, es una revista judicial, ya les doy, no, creo que la tengo. La revista judicial número 133, ¿verdad? Dice Maure, nos estamos quedando cortos con la violencia de género en la debida, en el ejercicio del deber de la debida diligencia, ¿verdad? Y yo coincido con ella en que a veces podríamos hacer más, ¿verdad?
¿Qué pasa cuando una persona, digamos, ha sufrido unas agresiones terribles y le ordenamos al tipo que se vaya de la casa y le prohibimos que se acerque y le, las JK y Q, ¿verdad? Que dicen todo el mundo. Ah, JK y Q. Ok, buenísimo, buenísimo, ya ese tipo no va a llegar. Esta señora sigue en un temblor. Tendremos que ordenar, adicional a esto, que se le brinde atención psicológica para poder ir saliendo de ese hoyo. Creo que sí. ¿Y quién le va a dar esa asistencia psicológica? Bueno, aquí viene la iniciativa, la coordinación entre los entes del Estado. Me viene a la cabeza. Las municipalidades tienen oficinas, ¿verdad? Para atender a mujeres y tienen psicólogos. Se puede coordinar con una municipalidad para que le dé esa atención a esta señora. Debida diligencia. Estoy actuando, estoy haciendo, estoy protegiendo. Y eventualmente, pues, fui parte de ese proceso de sanación, no porque quiera ni porque soy muy bueno, es que es mi deber hacerlo. Bueno, creo que si mal no entendía doña Katia, este era el propósito de esta actividad, ¿verdad? Ver cómo lo que dice la convención y lo ha interpretado la Corte en temas penales, cómo podemos hacerlo para traerlo al escenario de las medidas de protección. Yo me tomé la libertad de incluir, ¿verdad? En violencia de género, de incluir adultos mayores, personas menores de edad, por las distintas vías que hay y las diferencias que hice, y además otros tipos de protección que hacemos nosotros, como por ejemplo con las personas con discapacidad en los procesos de salvaguardia. Creo que ese era el propósito, espero haber cumplido, estoy muy agradecido con la atención, se mantuvo la asistencia casi inalterable en todo el rato, entonces, miren, no es fácil estar un viernes, ¿verdad? Pegado aquí a la compu, yendo a una persona solo a hablar, ¿verdad? Vean ustedes que yo no uso material audiovisual, ¿verdad? Entonces, mire, ese tiempo que ustedes me dedicaron, espero que haya valido la pena el esfuerzo que hicieron. Muchísimas gracias. Don Mauricio, muchísimas gracias, por supuesto, y como siempre, ¿verdad? Súper cumplido el objetivo y superadas las expectativas. Yo quisiera, si usted nos puede regalar un ratito para atender algunas consultitas. Tengo primero una en el chat que la pusieron Con mucho hace un gusto. ratito, la puso don José Miguel Fonseca. Él dice, déjeme ver, dice lo siguiente, don Mauricio, dice, don Mauricio, ¿considera usted posible en algún escenario cercano que los juzgados especializados de violencia doméstica sean los competentes de conocer los procesos, además de los que ya tramita, de salvaguardia y de la ley CINCA? Sería como fijar una jurisdicción meramente de protección cautelar y de medidas autosatisfactivas. Lo digo de esta manera, ¿considera usted que los juzgados de violencia doméstica deben evolucionar para ser juzgados especiales de protección de poblaciones vulnerables, como mujeres, personas menores de edad, adultos mayores con discapacidad, adultos mayores, personas con discapacidad, salvaguardia, cuidados? Esa es la consultita de don José Miguel. ¿Qué, José? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que soñar se vale, ¿verdad? Y me parece que sería muy útil para la sociedad costarricense contar con un órgano jurisdiccional así de especializado, ¿verdad? Yo comparto su sueño. Que lo podamos hacer con las reglas que tenemos ahorita, creo que no, ¿verdad? Tendría que venir una decisión legislativa para que se asignen esas competencias. Pero sí, yo coincido con usted. Hay cosas, sí aprovecho el escenario porque a mí todos estos temas me apasionan y perdón por el exceso, ¿verdad? Pero a mí me parece que ni tanto que, ¿cómo es? Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿verdad? A mí me parece que la excesiva separación de oficinas judiciales no es conveniente, ¿verdad? Entonces, como se vale soñar, a mí me parecería, por ejemplo, que los juzgados de pensiones alimentarias deberían desaparecer, ¿verdad? Pero no estoy desapareciendo a los funcionarios, ni estoy desapareciendo la función, ni mucho menos. Me parece que la visión integral que pueda tener el juez, que pueda conocer de lo que pasa con las visitas, de lo que pasa con esto, debe ser como todos
sean jueces de familia. ¿Verdad? ¿A qué me parece? Bueno, pero eso es un sueño, eso no es así. Existe la jurisdicción especializada en pensiones alimentarias. ¿Qué tenemos ahorita en San José y en Heredia? Un juzgado especializado en apelaciones. Mire, estoy encantado con que exista ese juzgado. El problema de los alimentos era el montón de criterios de cada juez de familia de este país que conocen en apelaciones. Pero como soñar se vale, yo quisiera que eso existiera para todo el país. ¿Verdad? Y como soñar se vale, entonces, si todo fuera de familia, deberían ser tribunales de familia. Don Mauricio, se le silenció el micrófono. Gracias. ¿Verdad? Entonces, esto nada más para poner el ejemplo de que ni tanta disgregación ahí de especialidades, ni tan poquitas que terminemos abrumados. Esto necesita, pues, obviamente, mucho más estudio y mucho más, una visión más orgánica de todo eso. Pero sí, coincido que ojalá existiera un juzgado así. Don Mauricio, tenemos la manita levantada a doña Maureen Solís. Adelante, doña Maureen. Buenas tardes, Mauricio. Gracias Hola, Maureen. por la conferencia y muchas gracias por validar el esfuerzo de las personas que estamos intentando este tema, ¿verdad? Bien, dos cositas que yo más que preguntar quisiera comentar. Hace muchísimos años, en el siglo pasado, cuando yo fui jueza contra la violencia doméstica, en Cartago, tuve dos situaciones que me llamaron a mí mucho la atención. Un señor, parte de los hechos que se alegaban era que cada vez que la señora recibía visitas, era un ex esposo, cada vez que ella recibía cualquier tipo de visita, el señor llegaba a la casa a hacerle escándalos. Nadie quería declarar sobre el tema, no quería declarar a los vecinos, todo el mundo intimidado y más. Entonces, yo recuerdo que con el carro de la abogada nos fuimos, un integrante del personal técnico y yo nos fuimos en ese carro bien temprano. Y yo le dije al abogado, ¿usted está segura de lo que quiere hacer? Sí, sí, dice, yo voy a dejar el carro frente a la casa. Y entramos a la casa de la señora. Y en efecto, cuando nosotros entramos, yo estaba ahí conversando con la señora, estábamos esperando a ver qué pasaba, como decíamos, haciendo un fijo, a ver qué pasaba, ¿verdad? Y no es cuento, el señor llegó como con una regla y le dio golpazos al carro de la abogada, furioso porque alguien se atrevía a llegar de visita a la casa de la señora. Esto, para contarles ese ejemplo de lo que es llegar, ¿verdad? O sea, el aislamiento y el control que ese señor pretendía ejercer sobre esa señora. Luego, otro caso, porque también yo creo que la debida diligencia pasa por no intentar tapar el sol con un dedo. Es decir, si todo lo que yo tengo que hacer lo hago y aún así la persona sigue corriendo riesgo, la debida diligencia también pasa por dejar constancia de eso en el expediente, porque es muy necesario para efectos de un reclamo a nivel internacional que la persona pueda demostrar con mayor rigor que aunque obtuvo de parte del Estado lo que el Estado le podía dar, en un momento determinado, en otra de las etapas de protección, ¿verdad? Eso fue infructuoso. O sea, yo puedo darle a una señora una sentencia muy linda, preciosísima, y notificarle al señor personalmente, como dicen, personalmente en persona y hasta con la huella digital, pero resulta que no se cumple. Porque la otra parte, como empezó Mauricio hablando, la otra parte, que es la parte de la policía, toda esa otra parte también de la debida diligencia no se cumple. Entonces, me acuerdo un caso de una señora que el agresor era una cosa espantosa, ¿verdad? O sea, yo no le quiero echar la culpa al diablo, pero era mínimo el hermanillo menor de Satanás. Y ese señor la perseguía terriblemente, la golpeaba, ¿verdad? O sea, las medidas de protección a él no le importaban. Estamos hablando en el año 2000. Y entonces, cada vez que la señora llegaba al juzgado, nosotros poníamos la constancia. Yo le hacía los reclamos a la autoridad administrativa y poníamos la constancia, se hizo presente la señora y muestra tales y tales y tales cosas. Una especie como de reconocimiento, ¿verdad? De mi parte, de lo que la señora traía. Bueno, para no cansarles con la intervención, esas manifestaciones le permitieron a la señora aspirar a obtener refugio en otro país.
porque ya era evidente que el sistema de protección costarricense era insuficiente, ¿verdad? No había, estamos hablando del año 2000, donde era otro contexto, ¿verdad?, en el que estábamos viviendo, y había mucho enfrentamiento, ¿verdad?, entre lo que era el Poder Judicial y el entonces, bueno, el anterior INAMU, ¿verdad? Entonces había mucho enfrentamiento, no estábamos como coordinados, como caminando por el mismo sendero, y eso fue lo que a la señora le permitió irse. O sea, pidió la certificación, se le certificó, pasó por todo el trámite y después ya nosotros supimos que con ese expediente certificado, donde yo como jueza daba fe de que mis fuerzas me llegaron hasta acá y ya de aquí para allá el sistema no responde, y con eso ella pudo obtener el refugio en otro país. O sea, yo creo que eso es parte también, la debida diligencia es aceptar hasta dónde nosotros ya no podemos y hacerlo. Hacerlo Nosotros no constar. podemos, sí, tenemos que ser imparciales. Yo no puedo venderle la idea a la comunidad internacional de que Costa Rica en ese momento era una flor y que todo estaba muy bien y que vivíamos en un jardín de protección donde llovía protección y donde exhalábamos protección, inhalábamos protección, porque no era así. Hoy en día, con todo el sistema que tenemos, con todas las leyes que se han emitido, con toda la articulación que se hace, todas las coordinaciones interinstitucionales, igual a las mujeres nos siguen matando, ¿verdad? Entonces, también a cada vez que una persona juzgadora no pudo, no logró, mire, se intentó notificar en tal parte, no se pudo notificar, todo eso, dejar las constancias, todas las constancias posibles. No sabemos si eso es lo que va a permitir en un momento determinado incluso excluir de responsabilidad directa al Estado, al Poder Judicial, sí al Estado, responsabilizarlo a nivel internacional, pero como menos decir, bueno, de la parte de la debida diligencia que le tocaba al Poder Judicial, se hizo todo lo que se podía hacer. La otra parte de la policía y demás, pues ahí no prosperó por tal o cual razón. Pero yo creo que también la debida diligencia pasa por no querer, por no tapar el sol con un dedo. Gracias. Sí, muchas gracias, Maureen. Muy interesantes los casos que comentó. Y eso me llevó nada más para decir algo más, como uno muy necio, ¿verdad? El Código de Niñez y Adolescencia tiene una norma explícita, ¿verdad?, que dice que principio rector para interpretar las normas procesales del código son la ampliación de los poderes del juez en la conducción del proceso. Mire, todos los jueces y todas las juezas tienen que cumplir con lo que todos tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando nos dicen, usted tiene poderes más amplios, no nos están haciendo un favor, nos están entregando una responsabilidad grandísima, porque esto, cuando me amplían los poderes, es donde yo tengo que ver qué más puedo hacer, ¿verdad?, por estas personas. Y con el cuidado de que no se me interprete que estoy actuando de una manera, digamos, desbalanceada con la intención de perjudicar a alguien. Me explico, ¿verdad? Ese garantía del debido proceso. Esta norma del Código de la Niñez y la Adolescencia me parece a mí que, porque está explícita, que la puedo leer, pero es una norma implícita en todos los escenarios de protección que nosotros tengamos que desarrollar, en todos. La invitación es esa, ¿verdad? Veamos siempre qué más podemos hacer, porque esa es nuestra responsabilidad para eso estamos en esto, desde todos los ámbitos, ¿verdad? Los abogados y las abogadas que litigan, los que ejercen la función jurisdiccional, todos estamos metidos en esto con esta responsabilidad tan grande. No sé, doña Katia, si hay más preguntas. Tenemos una preguntita de don Diego Acevedo que dice, ¿atentaría contra la debida diligencia el admitir la solicitud de levantamiento de medidas que realiza la víctima sin mayor fundamentación? Yo diría que más que la debida diligencia, lo que atenta es contra un deber esencial, reiterado hasta la saciedad, ¿verdad?, por la Sala Constitucional, de la obligación que tiene toda persona juzgadora de fundamentar sus decisiones. Bueno, no creo que, bueno, podría tener ahí una intersección con la debida diligencia, pero es que toda decisión de cualquier clase que se tome tiene que decirse por qué se está tomando, ¿verdad? En esto es muy triste ver cómo la Sala Constitucional lo ha dicho en el escenario del derecho de familia, ¿verdad? El famoso y emblemático voto 300 del año 90, ¿verdad?,
ya decía, la sala comenzó en el 89 y en el 90 ya nos estaba diciendo la sala, mire, ustedes tienen que decir por qué toman las decisiones. ¿En qué asunto? En un proceso de fijación de la cuota provisional de alimentos, de derecho de familia. Y pasaron 18 años más para que en el voto 7654, 7645 del 2008, otra vez en el escenario de violencia, perdón, de pensiones alimentarias, de fijación de cuota provisional, la sala dijo, pero usted no ha entendido, tiene que fundamentar sus decisiones. Y después de eso, yo creo que por lo menos ha habido centenas, porque no sé si miles, pero centenas de sentencias que la sala acoge y acoge y acoge. Y ojo, que no nos den en amparo las resoluciones judiciales. Es en habeas corpus donde nos dice, es que usted no fundamenta, usted no fundamenta. O sea, ya no sé qué más tiene que hacer la sala constitucional para que los jueces entendamos que tenemos que poner las razones de la decisión. Entonces, don Diego, creo que qué buena la intervención que usted hace para aquí hacer un recordatorio a todos los que ejercemos función jurisdiccional de nuestro deber de poner por qué tomamos decisiones. Don Mauricio, ya no tenemos más consultas en el chat, entonces nuevamente sería agradecerle por el valioso apoyo que siempre le da a la Escuela Judicial con estos espacios que abrimos porque las personas lo solicitan. Y es que muchas veces nos lo solicitan, don Mauricio, con nombre y apellidos, ¿verdad? Así es que nosotros atendemos también a la solicitud de las personas, ¿verdad? Porque quieren seguir aprendiendo de, ¿verdad? De jueces y de juezas de tanta trayectoria como lo es usted y las personas que generalmente nos acompañan en estos espacios. Muchísimas gracias, de verdad. Y vamos a estar editando la grabación para que en unos 22 días pueda estar disponible para las personas. Magnífico. No, mire, doña Katia, una vez más, lo que dije al principio, aquí, digamos, el agradecidísimo soy yo. Tener estos espacios para poder compartir algunas cuestiones que uno haya estudiado así, yo creo que solo nos hacen crecer a todos, ¿verdad? Y ver una participación tan grande, entonces para mí es un honor gigante cuando ustedes me llaman y me dicen que comparta un ratillo. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Miren, una asistencia extraordinariamente grande para lo que yo recuerdo, ¿verdad? Y como dije ahora, muy pocos se salieron. Creo que una persona que dijo que ya no podía, pero los demás ahí los he visto. Muchísimas gracias a todos.